Sony, gracias por estar acá, gracias chicos por estar escuchando. Bueno chicos, este en vivo consistía en hacer una limpieza de un lugar específico del microondas en directo, pero no tengo espacio acá para ponerlo. Yo tengo mi lugar de trabajo y mi ¿cómo se llama? Mi escritorio, mi lugar de trabajo, el lugar donde tengo la lupa, donde tengo todo. No veo bien. Quise ponerlo acá y hacerlo acá en vivo, adelante de todos, pero lo tengo que voltear, lo tengo que girar, lo tengo que poner cabeza para abajo al microondas y no pude, porque también me encontré con otras cosas, que tenía otros problemas, que se había incendiado en la parte de arriba porque estuvieron tostando y el grill tostó por demás, y entonces tuve que limpiar otras cosas también. Y a su vez lo tuve que desarmar para limpiar de adentro también por otro motivo. Entonces tuve que dejar un poco la parte de que tengo que enseñar yo, que es para los que son usuarios, no para los que son técnicos. Entonces gracias Sony por estar ahí, te agradezco un montón. Cenando y escuchando, dice Sony, gracias Sony Ripoll. Bueno chicos, yo a través de todo eso dije, no puedo hacer un en vivo mostrando cómo lo estoy limpiando y cómo es de fácil conseguir el material que cuesta 30 centavos de dólar para poder cambiarlo si lo tienen que cambiar. Y lo pueden cambiar ustedes mismos, chicos. No tiene nada de extraordinario, nada de cosas raras. Recuerden que el microondas tiene sus protecciones porque la comida, al estar en el contenedor adentro de del recinto donde se cocina, puede salpicar, puede ensuciar algo. Entonces eso es una protección que tiene el microondas, pero se puede limpiar y se puede cambiar en su defecto si estuviera quebrado, si estuviera roto, si tuviera algún problema, que no tiene nada de malo, chicos. El microondas no va a andar mal por ese motivo. Estoy hablando de algo en específico que ustedes después lo van a ver. Yo agarré y preparé, recuerden que no es nada de lo que es de seguridad del microondas, o sea que nada de seguridad, es solo protección de limpieza dentro del microondas. Por eso digo que ustedes lo pueden hacer, ustedes lo pueden manipular, también se puede usar si eso está roto, si eso tiene alguna cosa, pero lo recomendable es que eso está para resguardar y para proteger de lo que podría ser una salpicadura de comida, algo que sea del microondas. Entonces lo tenés que utilizar, lo tenés que tener, el protector ese tiene que estar permanentemente, no podés obviarlo. Pero si lo tenés que comprar, vas a una casa electrónica o de electrodoméstico, lo comprás, lo haces vos. Yo después en un video estoy explicando todo eso, cómo se hace, cómo se consigue, dónde lo conseguís, cómo es económico, cómo lo haces vos mismo y cómo solucionás una cosa que tal vez sería una cosa que vos decís, wow, esto me va a salir un dineral, tengo que llevárselo a un técnico, el técnico me va a cobrar un dineral, me va a cobrar una locura. No, chicos, es una cosa fácil, simple, rápida, económica. No tiene nada que ver con que un técnico tenga... Sí, un técnico te lo puede solucionar, pero te va a cobrar un dineral cuando vos lo podés solucionar, y una cosa tan fácil como hacerlo rápidamente. Así que bueno, chicos, eso vamos a verlo en un video. Yo el video ya lo hice, ya lo rendericé, no lo puedo subir ahora. Recuerden que hoy es sábado, que yo el lunes hago un directo también a las 18 horas de Argentina. Entonces, en vez de hacer el directo, ese día yo voy a largar un estreno, y es la explicación de eso que es para el microondas. Entonces, chicos, recuerden, siempre las normativas de seguridad del microondas son que la puerta esté segura, que no haya fuga de ningún lado. No puede haber fuga en un microondas. Recuerden que un microondas es muy seguro para usarlo. Es lo más rápido que hay, chicos, en costo-beneficio a cocción. Recuerden que es fricción molecular.
No estamos hablando de que sale un rayo de microondas y te va a agarrar y todas esas cosas que dicen que no tiene nada que ver, chicos. No hay ningún peligro de todo eso. Recuerden que tienen sus partes de seguridad. Vos abrís la puerta, se apagó directamente. Hay una derivación de la tensión que va directamente, corta el microondas, corta la tensión, va todo a derivación. O sea, no va a haber tensión para nada. La microondas es una cosa que está funcionando y no es acumulativa. Se corta y ya terminó de transmitir. O sea, es como una transmisión. Se te cortó la transmisión, no hay más transmisión. Es simple. Recuerden también lo que dije en vivo anterior, que las microondas ingresan a los alimentos hasta 2 centímetros. Más de eso no puede ingresar una microonda al alimento. Recuerden que es rápido, seguro, simple. Lo usan en los hospitales, chicos. Es lo más rápido que hay en costo-beneficio para cocción. No te va a quemar nada. Las microondas no queman. Por eso algunos dicen, wow, esto parece sancochado. Y chicos, tienen que saber utilizarla. Pero utilizándolo bien, vos podés hacer hasta un cake, una torta, un pastel. Vos podés hacer cosas en el microondas que son rapidísimas, chicos. Bueno, en 6 minutos podés tener un cake. En 3 minutos podés tener, ¿cómo es que se llaman? Manzanas asadas en microondas que te salen perfectas con un microware. O sea, le pones un recipiente de microondas. No Tupperware, microware. No cualquier cosa. No pongan cualquier cosa dentro del microondas porque no va. Vidrio y cocción. ¿Y la cocción por qué? La cocción es por ingreso de las microondas en el alimento y es del centro para afuera. Por eso nosotros le tenemos que pinchar a las manzanas, le tenemos que hacer orificio con un tenedor para que pueda largar todo su jugo cuando está en cocción, está en fricción pura las moléculas de las manzanas dentro del microondas. Entonces, chicos, eso es. Cada 3 manzanas son 3 minutos más 1 minuto adicional en potencia máxima. Ahora vamos a explicar otra cosa que nos quedan 10 minutitos. ¿Por qué comprar un microondas o por qué comprar otro? Hay microondas que son vino alguien y me dijo, no me acuerdo quién era, Sisa, me dijo, wow, mi microondas es de 100%. No, 100% es la potencia que le va a poner vos. El 100%, pero de 700 o de 1600. ¿De cuánto? ¿De 1300, de 1200 o de 700? Y yo digo, ¿por qué comprar un microondas de mucha potencia cuando no te va a ser efectivo? Cuanto más grande el microondas, es de gusto, chicos. Van a gastar más luz. El microondas no rinde porque tiene que tener una cavidad, una caja chica para poder cocinar más rápido. Cuanto menos sea grande el tubo magnetrón, que es una cosa que es como un cigarro, que después ustedes lo van a ver en el video, yo se lo estoy mostrando para que ustedes sepan lo que es. Eso no te rinde. Un microondas grandísimo. Yo me acuerdo de los antiguos que venían, los antiguos del todo, que eran grandísimos, que era una cosa que es de tanta potencia. Y vos decías, ¿para qué tanta potencia usa esto? Que lo prendo una vez y ya me consumió para todo el mes. No, chicos, no. Y aparte no tenían eficiencia. No tenían buena cocción. Porque no tenían plato giratorio y las microondas no eran 3D como es ahora. Y yo en el video les voy a mostrar por qué esas microondas son 3D hoy en día. Y por qué se esparcen bien sobre el alimento y hacen una buena cocción. Antes, en vez de girar el plato, había alguien que le ponía, algunos fabricantes le ponían una antena que giraba y rebotaban en la antena. No era que la antena distribuye. La antena hacía rebotar las microondas y entonces parecía que giraban, pero nada que ver, chicos. Recuerden que esto va afuera porque las microondas rebotan en las paredes y vuelven al centro. No son partículas que están dispersas. Las microondas es como una onda de radio que vos mandás
como figura ahí cuando vos prendés el Wi-Fi y dice la onda así. Bueno, es lo mismo, chicos. Es dispersión, es pegar y frecuencias altas, frecuencias altísimas, golpean porque van una atrás de otra, de negativo a positivo. Negativo a positivo es fricción molecular. Eso calienta el alimento, pero lo calienta de otra manera. Cuando vos lo pones arriba del fuego también hay un calentamiento y una fricción, porque estás calentando un recipiente y estás cocinando. La diferencia es que la cocción convencional lleva tiempo, la comida se quema. Eso es perjudicial, sí, para la salud, chicos. Cuando la comida se quema es perjudicial para el organismo. En vez acá no tenés ninguna cosa quemada, vos lo podés calentar. Si te pasaste, pero no se va a quemar nada. No va a haber ninguna cosa que se quema, porque es fricción del mismo alimento. El mismo alimento llegó un tiempo que está cocido y no lo podés seguir cociendo. Llegó a ese punto y se terminó. Recuerden las papas, las ponen bien esparcidas a los extremos, una con la otra, tienen que estar muy separadas una con la otra y tienen que estar diametralmente opuestas, o sea que una en un lado y otra en el otro y cruzadas, en cruz, y bien fuera del carrusel, o sea que la microondas le dé a cada una cuando van girando, y tienen que estar todas bien pinchadas con un tenedor, todo alrededor y que llegue casi hasta el centro de las papas en camisa se llaman, que la hacen con la cáscara, le quedan perfectas, chicos. Tienen potasio las papas. Ustedes desperdician papas cocinándola, hirviéndola, porque le sacan todo lo que corresponde a una papa. La papa tiene más potasio que la banana. Ustedes la cocinan de esa forma y le sale riquísima, chicos. La abren a la mitad, le ponen formaggio, queso de rallar, cosas así. Y tienen una buena cocción de las papas. Pueden cocinar también las zanahorias, las papas. Hay cosas que se pueden hacer rápidamente, chicos. Las manzanas en el microondas. Una tarta de manzana, la hacen ahí. O una torta invertida de manzana, un cake invertido de manzana. Eso lo hacen ahí. Bueno, acá yo lo que les voy a explicar es cómo hacer la limpieza de una parte específica y que ustedes no tengan que gastar un dineral en ir a un técnico que le va a decir, y esto hay que cambiarlo y hay que limpiarlo, y eso te sale 30 centavos de dólar, chicos. O sea, es una pavada dentro del microondas cuando hay cosas que ustedes no pueden ingresar. O sea, ustedes no pueden sacar una tapa del microondas ni ingresar en ningún lado donde es para el técnico. Pero lo que está expuesto al cliente y que vos lo tenés que limpiar, lo podés limpiarlo más bien. Eso no es ningún problema, chicos. Más o menos era todo lo que le quería explicar. Yo ya hice el video está... Hay ruido de moto. El video ya está preparado, ya lo hice. Lo único que le tengo que poner el subtitulado en varios idiomas. Y bueno, chicos, era más o menos lo que le quería explicar de todo esto, de que eso lo pueden solucionar ustedes mismos, no tienen que llevarlo a un técnico, porque no es una cosa específica de un técnico. Es más, vos querés comprar el repuesto, lo comprás tranquilamente, te sale 30 centavos de dólar, chicos, nada, o 14 centavos de dólar. Eso lo comprás y es recontra económico, lo haces vos, lo limpiás. Yo después voy a mostrar en el video que tuve que limpiar otras partes, como la parte también. Hola Mariela, variedad de video, gracias miles por estar acá, gracias miles. Ustedes lo pueden comprar, chicos, tranquilamente ustedes, y en el video les estoy mostrando cómo estoy limpiando la parte superior de la cavidad del microondas, porque con el fuego que se generó cuando estaba... ¿Ven que la parte que no es microondas sí quema y se prende fuego? O sea, un pan que lo estás tostando, se prende fuego y arruina el microondas porque te está arruinando la parte de arriba del microondas. Entonces ahí yo lo tuve que abrir
para poder reparar una cosa que estaba interna al microondas, pero eso no tiene nada que ver con ustedes. Entonces, en vez de hacer un en vivo, dije, voy a hacer un video, voy a abrirlo, voy a reparar la parte superior del microondas, lo cerré, le puse la tapa, pero agarré y grabé cuando estaba limpiando la parte que fue donde se incendió y donde están viene a ser la vela. Alguno puede tener vela, este no tiene vela, tiene directamente la resistencia con metálico y es mucho mejor, porque las velas a veces no te van a llegar a... Una vela es para calentar como una estufa vela para calentar un lugar, no te sirve para cocción o para grill tanto. O sea, cuando ustedes van a comprar, mejor comprar uno que tenga una resistencia, que venga con la resistencia como el de la parrilla eléctrica, así chicos, que viene dentro de un metal, dentro de un caño metálico, entonces esa resistencia va a calentar bien y va a dorar bien los alimentos. Bueno, lo que tuve que hacer es cambiar la resistencia, reparar un poco todo eso, reparar la parte de arriba, porque el techo también se arruinó del microondas interno. Y bueno, y después a lo mejor les voy a enseñar en algún momento cómo agarré y cómo pintarlo, con una pintura que es resistente al calor, muy resistente al calor. Entonces vamos a cambiar el diseño del microondas. Bueno, si tengo un microondas viejo, lo puedo hacer nuevo, lo puedo dejar como nuevo. Tengo un microondas viejo. Hola Raquel, gracias Miller Rack por estar acá. Hola, estoy en los anuncios. No te importan los anuncios, salté en los anuncios, no me importa. Le agradezco un montón a todos los que están, le agradezco a un montón a los que me ayudan siempre, a los que están a full, los quiero muchísimo. Así que chicos, no se preocupen por el microondas si es viejo. Lo importante es que gaste poco, lo importante es cuánto consumo. Si tiene 700 watts, ¿me conviene? Y sí chicos, compro uno más chico, que me va a cocinar más rápido, eficiente y va a gastar poca energía. 700 watts dividido 60 minutos, en 3 minutos no gastas nada. Mirá qué simple que la cuenta. No gastas nada. Manzana en el microondas, 3 manzanas son 1 minuto por cada manzana, más 1 minuto más, y el tiempo de reposo son 10 minutos apagado, tiempo de reposo. Es simple chicos, no gastas nada de luz. No quemas nada, porque no se quema nada, te lo podés dejar andando y te podés ir porque no te va a pasar nada, no se va a prender fuego nada. El microondas es lo más seguro que hay, chicos. Seguro en no quemar, seguro en no comer algo quemado, seguro en que no se prenda fuego nada, como pasó con la resistencia, que sí se prende fuego, la resistencia que es el grill. Gracias Imán, te quiero un montón. El grill sí se prende fuego. Cuando vos estás tostando una tostadora, sí se puede prender fuego. Una tostadora que está andando mal, sí se puede prender fuego. Inclusive siempre se puede prender fuego y hace un poco de fuego las tostadoras. Por esas tostadoras antiguas que saltaban, que hace tac y saltaba cuando estaba el termostato, ya saltaban. Bueno chicos, así que es la forma más conveniente, digamos, porque también está la cocción por inducción, que es nueva. O sea, tiene una frecuencia que no es como la de la microondas, que es altísima, y el recipiente tiene que ser ferromagnético. Inducción yo la prefiero a la forma común. Lo que pasa es que no todos los recipientes que uno tiene en la casa son ferromagnéticos. Si vos le acercás un imán al recipiente para saber si tu recipiente que tenés en tu casa sirven para esa hornalla, y cuando vos vayas a probar uno, vayas a probar otro, vas a decir esto no va a funcionar, y va a tener un montón de recipientes que vos los tenés guardados ya hace de mucho y no te van a servir para eso. Porque tiene que haber una inducción, tiene que haber un magnetismo. Es una frecuencia alta, pero no tan alta, una frecuencia relativamente baja. Hola, captura con el Nico, gracias por estar acá. Es relativamente baja la inducción que tiene. Es como si hiciera un campo magnético para saltar los electrones de un lado a otro.
como si fuera un... ¿Cómo les puedo explicar para que lo entiendan ustedes? Antes había unos transformadores que eran de inducción, o sea, un bobinado y otro bobinado. Saltaban los electrones de uno a otro y, por ejemplo, 220 lo pasabas a 12 volt, porque los electrones saltaban de uno a otro. Después lo rectificabas, había un filtro, había un capacitor que rellenaba la parte cuando caía la tensión por la onda, pero bueno, rellenaba esa parte de caída con un capacitor, con un electrolítico, pero realmente lo que valía ahí es el transformador. El transformador dejó de tener mucha importancia porque era muy costoso el bobinado y pasamos a tener los nuevos cargadores de teléfono que son conmutados, que son los nuevos, con chopper, o sea que son exactos, no tienen el bobinado que tenían los antiguos, que yo siempre hacía los bobinados de los antiguos, y ahora tenés un transformador que no es casi transformador porque el bobinado es re chico y lo que se dedica mucho a tener grandes frecuencias para generar más potencia y tensión. Entonces se dedica más a la frecuencia que al bobinado. El bobinado en sí ya no es tan necesario y se maneja por un MOSFET o un chopper que está chopeando, está prendiendo, apagando varias veces en un segundo. Entonces eso es lo que está haciendo que la tensión sea exacta. ¿Qué electrodoméstico fue el primero que usó ese sistema? El televisor a color, chicos. Apenas terminaron los televisores en blanco y negro, que eran valvulares, los televisores transitorizados y a color, empezaron a usar la fuente conmutada. La fuente conmutada se bajaba la tensión y el televisor no se bajaba la pantalla, no se achicaba, no le bajaba la tensión al televisor, porque el televisor se autorregulaba en el momento. Era una secuencia de decir, contabilizo la entrada con la salida, con lo que tengo realmente, y agarro y reveo la situación. Era como una secuencia, ¿cómo podríamos decir? Como una secuencia lógica realmente, porque te está regulando. Hola Nina, gracias por estar acá. Es como que te está fichando lo que está saliendo y lo que está entrando de la red. Entonces nunca va a tener problema. Por eso ¿cómo es que se llama? Los teléfonos son tan seguros, chicos. Nunca va a explotar un teléfono, salvo por la batería que ande mal, algo que se infle la batería. Pero un teléfono vos podés dejar mirá cómo te lo digo, vos podés dejar de enchufado el cargador del teléfono y es exacto, no hay ningún problema. Cuando vos desenchufés el teléfono del cargador puede quedar en la pared totalmente. El cargador puede quedar en la pared totalmente enchufado y vos desenchufás el teléfono y no va a tener consumo de nada porque eso no te va a consumir nada. Vos ponés un medidor de amperaje y eso no está consumiendo nada. Es como si estuviera apagado. Cuando vos le pones carga, la alimentación que necesita, ahí empieza a funcionar. Entonces tiene exactitud, es exacto. Las fuentes nuevas y la fuente conmutada, que viene a hacerlo, estamos hablando de eso, son exactas, regulan ingreso y egreso de la energía que va entrando. Entonces perfeccionan, son la perfección, ingreso, egreso. Tengo una fuente que es exacta, está alimentando un aparato, un televisor, un televisor, un teléfono, una cosa de electrónica. Exacta, fuentes exactas para alimentación de un aparato que puede ser electrónico, que puede ser un aparato a lo mejor de electrodoméstico, que puede ser lo que vos tengas en tu casa. Perdón que no estoy leyendo los comentarios, que hay mucha gente, ya se está viniendo toda la gente que yo sigo hablando. Entonces, chicos, esa es la diferencia entre lo antiguo, que fue en los años 70 cuando irrumpe esto, irrumpe la fuente conmutada,
con los televisores a color, y en los 80 ni te digo, y todo cambia vertiginosamente, mientras que yo en los 80, en los 90 estaba haciendo fuentes antiguas y ya eso era obsoleto, porque ya pasaban, y extraño mucho eso, porque yo me dedicaba a hacer las fuentes para alimentar varios aparatos, por ejemplo una radio, las radios yo las hacía eléctricas y eran a pila, entonces ya no podía, no tenía después de eso ya no, ni siquiera tuvimos las radios, porque yo tengo radios que son reliquias, que las tengo chiquitas, que eran de mi padre, que quedaron ahí, eran FM y AM, quedaron ahí porque él las tenía, pero ahora en el teléfono vos tenés una radio, la radio no se usa más encima. Y bueno chicos, eso es lo bueno de saber a veces con qué uno está lidiando, con qué uno está trabajando, cómo es el tema, por qué se puede dejar una cosa enchufada, qué es lo beneficioso, qué es lo que se perjudica. Lo que se perjudica en los teléfonos son las baterías. Las baterías de litio son muy embromadas. Cuando ustedes un teléfono no lo usan por mucho tiempo y se puede sacar la batería, y sacásela. Si no se la podés sacar, bueno. Pero si vos le podés sacar la batería a algo que estás usando y es de litio, sacásela y guardala. Cuando la vuelvas a poner y la vuelvas a cargar, va a estar perfecta. Nunca va a tener problema con esa batería. O sea, batería es el problema en el litio. Recuerden que tiene descarga y carga de batería y tiene un tiempo prudenciable que dice tiempo de vida de la batería. Cuando esa vida útil se caducó, ya está. Pero hay una ecualización de eso, entonces se mantienen ecualizadas. Cuanto más ecualizada tengan una batería, mejor va a ser. El teléfono se encarga de ecualizarlas y la computadora también. Ahí está saludando a Captura con el Nico, Iván Crea, gracias miles, está pasando con Captura con el Nico. Le agradezco un montón a Nico que hace unas cosas espectaculares. Ahí Iván también, Iván Crea, está Anita, Sonia Ripoll. Le agradezco a todos chicos que están ahí, que me ayudan un montón siempre. Bueno chicos, les voy explicando más o menos. Así que el lunes a mí me tocaría hacer el en vivo, porque yo hago los sábados y los lunes a las 18 horas de Argentina. Así que yo el lunes no voy a hacer en vivo. A lo mejor hay un pequeño prólogo de lo que va a ser el video, pero le voy a pasar un video y lo voy a hacer como estreno. Así podemos hablar, a lo mejor charlar en el chat y hablar un poco. Perdón por no escribir, estoy cenando, dice Sony, no hay ningún problema, Sony, te quiero un montón. Ana dice ahí, Sony Ripoll, se están saludando. Captura con el Nico, Ana Ramírez, saludito. Nico, saludo, dice Ana Ramírez. Sonia Ripoll, captura con el Nico. Sonia Ripoll, Raquel Cortés, se están saludando todos. Captura con el Nico, aprovecho. Sonia Ripoll, que está en España. Sony Iván Crea dice captura con el Nico. Hola, ya pasé contigo. Iván y apoya, está ahí, Iván. Gracias, Miles. Iván está explora conmigo. Ya dejé mi like, gracias, Miles. Bueno, chicos, ¿entendieron cómo es esto? La mejor forma que yo prefiero de cocción es el microondas, que va a ser la más rica y según como lo hagamos nosotros. La más eficiente, sí, chicos. Segunda forma de cocción es la inducción. Cocinas de inducción. Ustedes pueden comprar una hornalla sola o comprar todas las hornallas de inducción. Pero los materiales que aceptan la inducción no son todos, chicos. El salto de los electrones que utilizan el recipiente para saltar y hacer un circuito. Es como hacer un circuito de inducción. Por eso le estaba hablando sobre los transformadores. Los transformadores de inducción no se tocan un bobinado con el otro. Saltan los electrones de uno a otro y no se tocan no están tocándose ningún bobinado. Vos podés poner la mano arriba de la hornalla de inducción y la hornalla de inducción está apagada. No hay calor, no hay nada. No genera nada. No te hace mal, salvo que tenga un marcapaso y no te dejen usar una hornalla de inducción.
La hornalla de inducción es fría, no tenés calor, no tenés nada. Vos ponés recipiente arriba de la hornalla de inducción y empieza la parte magnética, o sea, de inducción, de salto de electrones, de circulación. Es como que cerrás un circuito, sin tocar nada, sin tener ningún elemento que está tocando nada, e inducción. La inducción es electromagnetismo, es saltar los electrones de un lado a otro. Vos tocas el recipiente, no te va a agarrar corriente ni nada porque los electrones van haciendo el circuito por otro lado, o sea, por donde entran salen. Ya está, no te van a llegar a vos, no te van a agarrar a vos, no te va a pasar nada. Eso es la hornalla de inducción, chicos. Y se pone al rojo vivo el recipiente, se pone, tiene mucha fuerza, pero no es tan bueno como el microondas, porque lo más rápido, lo más eficiente, lo más económico es el microondas. Siempre y cuando sea un microondas chico, no compre un microondas grande. ¿Para qué un microondas grande? Microondas grande no, chicos. Microondas chicos. 700 watts, sí, está bien, 700 watts. Me dijeron 100, el mío es de 100, no, el 100%. Quiere decir que vos estás trabajando en microondas al 100%. Porque la cocción de microondas no es que las microondas bajan o suben, son más fuertes o más despacio, no. Hay corte y arranque en la microondas. Porque no puede una microondas más chica cocinar. La microondas tiene que tener potencia. Y 700 watts es potencia. Entonces 700 watts, esa es la forma de cocción. Cuando tiene bastante potencia. Bueno, chicos, y el Wi-Fi trabaja con microondas, vendría a ser, pero una potencia ínfima, son miliamperes, no te hacen nada. O sea que si no te hace nada el teléfono cuando vos estás hablando, no te hace nada el Wi-Fi. Chicos, hay gente que experimenta con el microondas, no hay que hacerlo jamás, pero experimenta con el microondas con la puerta abierta. Por ejemplo, hay un canal que lo hace habitualmente, pero ustedes no hagan nada de eso, un microondas que está roto. Y lo pone mirando para otro lado y hace cosas que son descomunales. Ustedes van a ver las cosas que se pueden hacer. El que ha entendido y lo puede hacer y se arriesga a hacer eso, cada uno es responsable de su acto. Pero yo aconsejo que no hagan nada. Nadie que no sepa utilizarlo, nadie que no sepa hacer una cosa así, haga semejante cosa. Sí, la hornalla de inducción hace mucho ruido, pero no, Ani. La hornalla de inducción hace ruido porque también tiene un ventilador, sí, tiene un cooler adentro, pero no calienta para nada, no es calor, eso no calienta casi nada. Tiene un cooler, sí. Pero una cosa tan simple, si vos la ves tan simple, que tiene un circuito impreso, tiene un circuito eléctrico impreso. Es más electrónico que cosa, o sea, no tiene nada que sea una cosa rara. La inducción, el trabajo para inducción de una cocina de inducción es muy baja la frecuencia con que trabaja, porque lo único que tiene que hacer es trabajar con la inducción. Por eso tiene una frecuencia, pero no la frecuencia del microondas que son millón, es millón, o sea, no millón, es giga. Vos estás hablando con una cosa que son kilos, son poco. La cocina de inducción trabaja con poco, no trabaja con. Imagínate que las radios transmiten mucho más potencia que eso, o sea que no hay ningún problema con una hornalla de inducción, no va a tener ningún problema. Está usando el ferro, o sea el hierro, lo está usando para poder hacer el trabajo, nada más, chicos. No tenés problema ni con la hornalla de inducción ni con el microondas porque está cerrado, el microondas está cerrado, está trabajando bien. Yo cuando te muestre en el video, ustedes van a ver cómo es la cavidad donde está emitiendo la antena del microondas, que no es una antena, es un cigarro, es distinto se llama. Pero ustedes van a ver lo que es la antena del microondas y qué es el microondas y cómo trabaja el microondas y cómo es el 3D del microondas, porque está golpeando en un lado, está desparramando las cosas de cierta manera. Así que chicos, eso no van a tener ningún problema.
Ustedes van a aprender a que si tienen que cambiar una cosa específica de un microondas, lo pueden cambiar, que es para mantener la limpieza del microondas y la seguridad, nada más. No van a tocar ninguna parte metálica, ninguna parte que sea para tocar un técnico. Una puerta de microondas que está rota, chicos, no se puede usar microondas. Una puerta de microondas que no cierra bien, no se puede usar. Un agujero que tenga microondas no se puede, al exterior no se puede usar microondas, no se puede prender. O sea, eso siempre tiene que estar muy bien. O sea, si de ahí rejillas, son las rejillas que ponen, de ahí no va a pasar ninguna microondas, chicos, porque ya de ahí no pasa la microondas. Está específicamente armado el microondas con las medidas de seguridad que correspondan. Si mi hijo tiene inducción, esa es una buena elección, Ani. Yo elijo primero el microondas, pero para cocción, que vos querés hacer una buena cocción, la inducción es buena. Y yo le elijo, sí, Ani. El gas es lo peor que hay, porque el gas, sale gas y uno se puede pasar cualquier cosa. O sea, el gas para unos chicos, para una criatura, para algo, yo no lo aconsejo para nada. El gas no es buen amigo de uno, el gas no, chicos. Aparte que una cocina de gas, de piso, de calor de piso, en el horno, te cocina por demás. O sea, si la tenés que aprender a regular, muy bien. Porque cada cocina de gas, cocina distinto. O sea, cuando vos conocés tu horno, vas a saber cómo vas a cocinar. Si vos no conocés tu horno, el que te diga 180 y tu horno capaz que va a 190, porque 180 no alcanza. Y capaz que para otro que te dice un cocinero, un chef, te dice 180, para vos 170, porque tu horno calienta mucho más. Entonces, chicos, no se fijen por lo que le dice el chef o el cocinero, quien sea. Ustedes saben cómo es su horno, ustedes saben cómo es su cocina. Así que ustedes lo manejan eso. Ustedes manejan las cocciones. Ustedes manejan sus hornos. No, yo no te puedo decir cocinar esto a 180. Porque vos sabés cuál es el 180 de tu horno o 375 de tu horno. Así que vos sabés cuál es la temperatura de tu horno. Bueno, chicos, el lunes. Entonces quedamos así. El lunes a las 18 horas yo voy a subir el video donde está lo que tienen que cambiar si fuera un caso que está muy sucio, que se ensucie mucho, que se quiebre, que se rompe, que le pase algo que no tiene nada que ver con la parte metálica del microondas. Entonces, que una cosa externa que ustedes la pueden arreglar fácilmente, se compra y son 14 centavos de dólar. Y que ningún técnico te venda cualquier buzón y te diga tenés que gastar un montón, porque chicos, eso lo puede hacer uno tranquilamente. Le agradezco un montonazo a todos los que estuvieron, le agradezco por los likes, le agradezco a los que puedan dejar más likes, le agradezco un montón, chicos, le agradezco a todos los que estuvieron, a todos los que me ayudaron, a todos los que me apoyaron, a todos los que vinieron. Hay gente que a veces no puedo ir, chicos, y a veces se enoja la gente. Yo tengo, ya saben los líos que tengo yo con las partes, con... Estos días estuve con problemas con mi madre, así que bueno. Bueno, chicos, le agradezco un montón a todos. A los que pudieron estar, a los que no estuvieron, a los que quisieron estar y no pudieron estar, a los que están haciendo en vivo para llegar. Le agradezco a todos porque ya en mi otro canal llegué a mis horas. Ya moneticé mi otro canal. Lo único que no activé el super chat, ni ninguna membresía, ni nada de eso en mi otro canal. Allá yo explico el por qué. Bueno, chicos, porque cambian las normativas, allá no. Bueno, chicos, solamente tengo las propagandas en el otro canal. Le agradezco un montón a todos, le mando un beso grande, los quiero un montón a Nina, Imán, ahí a Sony Ripoll, que está comiendo, estaba almorzando. Espero que tengan una feliz Navidad, Sony, Ani, a todos los que están, a Nico, a toda la familia de Nico, a todos los que están, a todos los que estuvieron.
A José Luis TV, a José Luis también, le agradezco un montón a todos, chicos. Perdón que no doy moderador y tengo una moderadora ahí que la que me lleva, tiene moderador por la vez si yo estoy hablando algo y entra alguien y ella tiene que bloquear. Así que bueno, pero no creo que entre alguien para hacer daño. Así que bueno, chicos, los quiero un montón. Gracias, Sony. Te deseo una feliz Navidad, Sony, si no nos vemos. Hay mucha gente que me dijo que la va a pasar sola, chicos, para la fiesta, que son compañeros nuestros. Nadie lo va a pasar solo. Por favor, que abran un en vivo, que abran un StreamYard. No vamos a estar solos, nadie va a estar solo, chicos. Que abran un StreamYard y vamos a estar todos juntos. Así que nadie va a estar solo. Y vamos a levantar la copa cada vez que tengamos que levantar la copa por cada hora que cumplamos, que sean las 12 de la noche o que sea Nochebuena, vamos a festejar todos juntos. Así que le agradezco un montón, chicos, y Año Nuevo también. Así que le agradezco un montón, le mando un beso grande. Mucha salud para todos, chicos. Les deseo lo mejor. Le agradezco que hayan estado acá. Le agradezco a todos los que me ayudan de una u otra manera. Y le agradezco a Ani, que ahí tiene la estrella. Al que puede ayudar, puede ayudar. El que no puede ayudar, estando en mi chat, me ayuda igual, chicos, mirando la propaganda. Así que bueno, chicos, un beso enorme, enorme para todos. Los quiero un montón. Les mando un abrazo grandísimo. Y el lunes nos vemos, si quieren, a las 18 horas. Y tengo el video ya hecho. Así que bueno, chicos, les mando un abrazo grandísimo. Bye, 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 bye.